Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Campus de Matemáticas. En esta ocasión, y siguiendo con los vídeos que estoy dedicando a trigonometría, voy a resolveros un triángulo. Antes de empezar, concretemos en qué consiste resolver un triángulo. Pues veréis, todo triángulo queda definido por el conocimiento de sus tres lados y sus tres ángulos. Por lo tanto, resolver un triángulo va a consistir en que a partir de una serie de datos, de esos 6, obtengamos los otros datos que desconozcamos. En este caso, por ejemplo, conocemos el lado que ha sido llamado A minúscula, nos indican que el valor es 10 centímetros, conocemos también el ángulo A mayúscula, de valor 40 grados, conocemos también el ángulo B mayúscula de valor 30 grados. Y desconocemos el lado C, lado B y ángulo C mayúscula. Bien, antes de empezar a detallar las herramientas con las que vamos a resolver este triángulo, hay que dar ciertas pautas que debemos seguir. La primera, para que tengan sentido las herramientas que os voy a presentar, que van a ser el teorema del seno y el teorema del coseno, hay un criterio para nombrar los lados y los ángulos. Y entonces las fórmulas que os presentaré respecto a esos teoremas cobran sentido. El criterio es el siguiente. Todos los lados pues se van a etiquetar con una letra, y el criterio es que la misma letra en mayúscula, o en ocasiones la equivalente al alfabeto griego, se asigna al ángulo que está delante del lado. Si os dais cuenta, por ejemplo, en este caso, el lado A tiene delante el ángulo A mayúscula, el lado B tiene delante el ángulo B mayúscula y el lado C tiene delante el ángulo C mayúscula, o viceversa. Podríamos haber fijado las letras en mayúscula, por ejemplo, para los ángulos, y entonces quedarían determinadas las letras minúsculas que asignamos a los lados. Bueno, ese es un criterio para que tengan sentido los teoremas. El primer teorema que os voy a formular es el siguiente, el teorema del seno. Os lo formulo aquí arriba. El teorema del seno nos dice lo siguiente: se cumple la siguiente ecuación. Cualquier lado dividido por el seno del ángulo que queda delante de ese lado es igual a la misma relación para los otros tres lados del triángulo. Entonces, este teorema lo vamos a poder aplicar con la pareja de fracciones que queráis utilizar en función de los datos que tengamos. Es decir, podríamos establecer la igualdad de estas dos fracciones. Podríamos establecer la igualdad, por ejemplo, de estas otras dos, o incluso podríamos establecer la igualdad entre la primera y la tercera. Por lo tanto, estaríamos estableciendo una igualdad de fracciones donde entrarían en juego en esa ecuación dos lados del triángulo y dos ángulos, bueno, a través de sus razones trigonométricas seno. Este es el primer teorema que vamos a utilizar. Existe un teorema que es el teorema del coseno, pero ya veréis que en este ejercicio no va a ser necesario utilizarlo. Por lo tanto, como voy a realizar otros vídeos con otros ejercicios, os lo presento en un nuevo ejercicio. Otro detalle que hay que tener en cuenta, el primero ha sido cómo nombramos a los lados y a los ángulos para que las fórmulas del teorema del seno y del teorema del coseno tengan sentido. Otro más que hay que tener en cuenta es que para poder resolver todo triángulo, como mínimo nos tienen que facilitar 3 de sus parámetros, y al menos de esos 3, uno debe ser un lado. Porque si nos dan, por ejemplo, 3 datos que fueran los 3 ángulos, pues en realidad no nos estarían dando 3 datos, nos estarían dando 2, porque el tercer ángulo de todo triángulo es resoluble muy fácilmente a través de una fórmula que ya
diría que no pertenece a la trigonometría, sino que pertenece a la geometría angular más elemental. Y es que la suma de los tres ángulos de todo triángulo resultan 180 grados. Por lo tanto, el primero de los tres datos que nos falta lo vamos a poder resolver fácilmente. Sabemos que si A más B más C debe dar como resultado final 180 grados, de esta ecuación vamos a poder resolver ya el primero de los tres datos que nos hace falta, que es el ángulo C. Por lo tanto, la suma de A más B nos va a dar 40 grados más 30, nos va a dar 70. Y como 70 más el ángulo C tiene que dar 180, pues ya tenemos de los tres datos que nos faltan el primero obtenido, que es el ángulo C. Por eso os decía que si de un triángulo nos están facilitando tres ángulos, en realidad solo nos están facilitando dos datos. Y necesitamos como mínimo tres. Por lo tanto, al menos de esos tres que necesitamos, uno debe ser un lado. Bueno, pues finalmente C sería 180 menos 70, nos daría 110 grados. Y ya tendríamos el primero de los tres datos que nos piden resuelto. Ahora, como conocemos el ángulo C, pues podemos jugar con el teorema del seno aplicado en dos ocasiones para encontrar B minúscula y C minúscula, es decir, los lados B y C. Por ejemplo, fijaros, yo podría aplicar la igualdad a, bueno, lo voy a hacer en azul, perdón, borramos, voy a aplicar que A dividido por el seno de A sería lo mismo que B por el seno de B. Claro, de esta ecuación, que no es más que aplicar el teorema del seno estableciendo la igualdad de dos de las tres fracciones que lo forman, pues sustituiríamos valores, tendríamos 10 centímetros dividido por el seno de 40. Esto va a dar igual que B dividido por el seno de 30, y entonces de esta ecuación es muy fácil aislar la B y obtener su valor. B sería, pues, seno de 30, que sabemos que este es un seno de los conocidos, porque el ángulo es de los típicos, este seno va a dar 0,5. El que no vamos a saber fácilmente, bueno, fácilmente, utilizaremos la calculadora, pero no es un valor conocido de memoria, es el seno de 40 grados. Pero bueno, utilizaremos la calculadora y ya haremos cálculos para obtener el resultado final de B. Por lo tanto, vamos a sustituir el seno de 40 por el valor que nos indique, como os decía, la calculadora. Permitidme que lo haga. Un segundo. A ver, que la tenía apagada. Está en grados. Vamos a hacer seno de 40. Y me voy a quedar con las cuatro primeras cifras decimales. Esto me da 0,64. 0,64, podéis comprobarlo vosotros también. 27,8. Como me quedo con las cuatro primeras cifras decimales, la quinta es un 8, por lo tanto la cuarta la aproximo a un 8, porque la quinta supera 5. Bien, y esto multiplicado por 10 centímetros. Por lo tanto, ya está. Ahora ya simplemente es hacer esta operación y nos va a dar 0,5 por 10 centímetros y dividido de 0,6428 me da 7,778 y más cifras decimales. Si lo redondeamos a dos cifras, pues deberíamos decir 7,78 centímetros. Bien. Bueno, pues ya está. Con el teorema del seno hemos podido encontrar el lado B. Y ahora podríamos repetir la operación para encontrar el lado C. Por lo tanto, estableceríamos de nuevo, por ejemplo, como ahora ya tenemos el lado B, tenemos mucho margen de maniobra, pero bueno, vamos a repetir, vamos a hacer lo mismo. A dividido de seno de A va a ser lo mismo que C dividido de seno de C, porque ahora el ángulo C, que al principio era desconocido, ya es conocido, es lo primero que hemos calculado. Por lo tanto, de aquí, volviendo a sustituir,
es bastante repetitivo. 10 centímetros dividido de seno de 40 nos va a dar lo mismo que c dividido del seno de 110. Bueno, ahora vamos a tener que usar la calculadora para evaluar los dos senos porque no son ángulos típicos que conozcamos sus razones trigonométricas. Bueno, no es problema porque para eso está la calculadora. Seno de 110 dividido de seno de 40 y al final, pues de nuevo multiplicado por 10 centímetros. Y eso nos da, pues vamos a ver, sustituyo ahora, voy a hacer el cálculo del seno de 110, el de 40 ya lo tenemos de antes, seno de 110, me voy a quedar también con 4 cifras decimales, redondeando por lo tanto la cuarta porque la quinta supera el 5, eso me da 0,93, 97, 0,93, 97. Y la del seno de 40, pues bueno, reutilizo el cálculo que ya habíamos hecho antes, 0,64, 28. Multiplico por los 10 centímetros del lado A y ya tenemos el cálculo del último dato que nos faltaba para tener el triángulo totalmente resuelto. Por 10 dividido de 0,6428 y eso da 14,62 redondeando la segunda cifra decimal, 14,62 centímetros. Y ya tendríamos resuelto nuestro triángulo. Bien, como os decía al principio del vídeo, herramientas para resolver triángulos, bueno, tenemos dos. El teorema del seno, que es el único que hemos usado en este vídeo, lo tenemos aquí, y el teorema del coseno. No hemos utilizado aquí el teorema del coseno porque la combinación de datos para resolver este triángulo no ha sido necesario utilizarlo. Pero voy a seguir haciendo otros vídeos para contemplar las otras posibles combinaciones a la hora de resolver triángulos y en ellos, bueno, pues seguro que nos vemos obligados a utilizar el teorema del coseno también. No olvidemos tampoco que, aunque ya digo, no es que sea una fórmula de las que insistamos mucho en trigonometría porque es de las superelementales, pues la relación que conocemos desde la primaria, que la suma de los tres ángulos de un triángulo da 180. Esa es obvio que la vamos a poder utilizar también. Por lo tanto, insisto, herramientas 2, teorema de seno y teorema de coseno, pero sin olvidar una tercera que es el hecho de que la suma de esos tres ángulos del triángulo van a dar 180 grados. Bien, pues no me extiendo más. Hasta aquí la clase de hoy. Y en próximas seguiremos contemplando otras combinaciones de datos para resolver triángulos. Hasta la próxima.